Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Se ven alegres? ¿Sí? ¿Están listos para ir a dar el grito en la noche? ¿Sí? Bueno, pues qué bueno, yo también, mi esposo también. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes por varios domingos. No asistí a la iglesia por cuestiones de salud, pero ya estoy bien, ya me siento muy bien, gracias a Dios. Y la verdad que pues estar aquí pues me causa mucha alegría y más saber que estamos en esta serie que yo sé que ha sido de mucha ayuda para todos nosotros. Por 2 meses estuvimos viendo una serie que se llamó Cambia tus actitudes, cambia tu vida. Pero esta serie de Viene de Adentro siento que es como una culminación a todo esto que hemos estado aprendiendo. Y bueno, pues me encanta compartir este tema que es muy interesante. Los 2 temas anteriores que se llamó La Cámara Secreta, que nos compartió Pamelita, y luego el pastor hace 8 días nos habló acerca de la culpa. Así que algo que se me quedó muy grabado es que no basta solamente con monitorear nuestra conducta, sino monitorear nuestro corazón y poderlo cuidar. Y yo sé que esto del corazón no es directamente solamente con aquellos que somos cristianos. Si tú estás hoy como invitado de nosotros, pues quiero decirte que no te voy a hablar de religión, te voy a hablar de una necesidad básica que llegamos a tener muchos de nosotros. Así que si tú te perdiste las 2 primeras conferencias de esta serie Viene de Adentro, pues la puedes escuchar a través de nuestros medios que tenemos electrónicos ahí en Facebook Live. Tú puedes buscar Vino Nuevo de Pachuca Oficial, y en YouTube tú puedes buscar Vino Nuevo de Pachuca, o es al revés, ¿no? Bueno, pero ahí nos puedes encontrar y ahí puedes escuchar estas 2 conferencias anteriores, porque aunque no llevan una secuencia, pero sí me gustaría mucho que tú las escucharas y pudieras comenzar a monitorear tu corazón. No el corazón que bombea sangre, no el músculo que bombea sangre a todo nuestro cuerpo, sino ese corazón donde muchas veces nosotros podemos ver reflejadas nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces, esto del corazón tiene que ver con nuestra conducta. Así que yo te invito para que entonces, si no las has escuchado, las anteriores, pues las puedas ver y escuchar a través de esos medios de comunicación. Y la semana pasada el pastor nos habló del primer monstruo. Me cuesta trabajo decir monstruo. Nos habló del primero, que fue el monstruo de la culpa. Quizás este video de introducción tú dices, ay, qué chistoso, ¿no? No me espanta lo más mínimo, porque ahora hay películas terriblemente espantosas, monstruos terriblemente horribles, ¿no? Que bueno, a los niños ya no les espanta, pero a nosotros sí. Bueno, pues este monstruo tan terrible del que nos habló el pastor la semana pasada era el de la culpa, y la frase con la que lo podemos identificar es yo te debo, y el hábito o el antídoto con el que nosotros lo podemos destruir es confesando que efectivamente nosotros hemos puesto culpa en la vida de otras personas. Nosotros como padres quizás pusimos mucha culpa en la vida de nuestros hijos, esperando o teniendo expectativas muy altas con respecto a ellos. Y este tema que el pastor nos dio fue muy interesante. A mí en lo personal, pues como algunas personas que se acercaron a mí me dijeron, este tema, esto que el pastor habló fue especialmente para mí, pues también para mí fue muy especial, porque yo por un tiempo me sentí culpable de algo que no estaba en mis medios, en mis fuerzas poderlo solucionar, pero yo me sentía culpable de algo, y a través de esa oración que hicimos de renunciar a eso que había dentro de nuestro corazón, pues yo me sentí realmente libre. Y hoy yo te quiero hablar de otro monstruo terrible, como decía ahí en nuestra
introducción, un monstruo espantosísimo que muchas veces este monstruo no lo tenemos, pero no lo queremos dar a conocer. Si yo te preguntara en esta mañana, o yo les dijera, levanten la mano todos aquellos que han sentido culpa, ¿cuántos levantaríamos la mano? Todos. Si yo te preguntara cuántos de nosotros hemos llegado a sentir miedo, ¿quién levantaría la mano? Yo. ¿Cuántos de nosotros hemos podido experimentar algo así? Y pues podemos alzar la mano. Pero si yo te preguntara ahorita, ¿cuántos de nosotros somos envidiosos? Pues a lo mejor pocos, ¿no? O a lo mejor nos codiaríamos, ¿no? Se vale codiar en esta ocasión. Entonces, muchas veces podemos enmascarar el monstruo de la culpa porque no es fácil reconocerlo. La verdad no es fácil reconocerlo porque nos causa vergüenza. No lo haríamos. Entonces, la envidia es algo complicado, pero es difícil también de admitirla, admitir que yo tengo envidia de otra persona. Cuando somos niños no lo vemos así como tan sorprendente, ¿no? Que un niño envidia a otro niño, ay papá, es que él tiene un carrito mejor que el mío, ay, es que esa niña trae un mejor vestido que el mío, ay, yo quiero unos zapatos como ella. Lo vemos muy normal en nuestros niños y aún lo llegamos a justificar, pero conforme vamos creciendo, por ejemplo, cuando los jóvenes o los que ya no somos tan jóvenes, ya pasamos por esas etapas de secundaria, preparatoria, de la universidad, y nos damos cuenta que hay otra persona que convive conmigo o que está en mi mismo grupo, o yo entro a trabajar a algún lugar y me doy cuenta que hay otra persona mejor que yo, que tiene más que yo, que sabe más que yo, entonces comenzamos a envidiar. Pero no lo decimos, porque si tú lo dices es algo vergonzoso. Si tú lo dices, no, porque entonces van a hablar mal de mí, me van a hacer bullying, ¿no es cierto? Y entonces no permitimos o no manifestamos o no identificamos o no queremos decir que somos envidiosos, pero yo puedo admitir que estoy simplemente enojado. Cuando alguien te dice, es que eres bien envidioso, y tú dices, no, solamente me molesta. Somos envidiosos de que no tenemos lo que otros tienen. Y entonces, en lugar de aceptar que somos envidiosos, solamente decimos, es que me cae bien gordo, me cae bien mal esa persona, no sé por qué, pero me cae bien mal. Y sí sabes por qué te cae mal. Sabes que te cae mal porque sabes que él o ella tiene más que tú. Entonces la mayoría de nosotros ni siquiera estamos conscientes de que somos envidiosos, la verdad, porque es algo que ocultamos muy bien. Nos ponemos una máscara cuando llega alguien y por dentro estás con una envidia que dices, ay, ¿cómo quisiera tener lo que esa persona tiene? Y entonces te la zafas diciendo, no me cae bien, me cae bien gordo. Y entonces otra persona viene y te dice, oye, ¿verdad que de veras se ve muy bien? Pues hay 2, 3, pero pues no. Como que no le queda tan bien, ¿no? Entonces, no reconocemos, y mucho menos públicamente. Entonces, te voy a pedir que hagas un ejercicio. Cierra tus ojos y piensa en alguien que no te cae bien. Y nada más uno, no traigan a todos, porque se van a tardar. Nada más piensa en una sola persona que no te caiga bien. ¿Ya lo hicieron? ¿Ya? ¿Ya? A ver, digan sí para que yo... ¿Sí? ¿Ya ven cómo si hay muchos envidiosos aquí? Porque cuando alguien no te cae bien es porque tú le tienes envidia, la verdad. Y entonces comienzas a pensar que él o ella pues no te cae bien porque siempre van a tener algo más que tú. Y entonces caemos en esta frase de decir, no me cae bien gordo, no lo soporto, es un presumido, es una presumida, todo lo hace para lucirse. Y entonces comienzas a buscar una serie de frases para
tapar tu conducta, no la conducta de los otros, sino para tapar tu comportamiento y tu desacuerdo con esas personas. Es tan difícil admitir que tenemos envidia en nuestro corazón. Por eso dice, en realidad, si decidieras escarbar un poquito en tu corazón, te darías cuenta que la razón por la que no te cae bien esa persona es porque le tienes envidia. Piensa, las personas o la persona en la que tú estuviste ahorita pensando, quizás fue tu hermano, tu hermana, tu compañero de trabajo, tu compañero de la escuela, alguien, tu vecino que no te cae bien. Entonces es muy difícil reconocer el resultado y optamos, ¿sabes qué?, por alejarnos más de esas personas a las que les tenemos envidia y decimos no me cae bien, y comenzamos a juzgar a la persona y a criticarle y decir, ay, está tan flaca, se ve tan mal con esa ropa, parece arbolito de Navidad. Ay, se ve tan ridículo o ridícula con eso que se puso, no le queda, no, la verdad no le queda, no, esa bolsa no le combina. ¿Sabes que las mujeres somos más dadas a criticar que los hombres? Cuando nosotras somos invitadas a una fiesta, tú no llegas a la fiesta para estar contenta en la fiesta. Tú desde que te invitan a la fiesta empiezas a pensar qué te vas a poner para ir a esa fiesta, nosotras las mujeres. Y cuando llegas a la fiesta y hay tantas mujeres, tú no vas directamente con la persona que te invitó a la fiesta. Tu mirada está en las demás mujeres para ver qué llevan puesto. Y entonces dices, oh, se ve tan mal la que te cae mal, dices, se ve bien, pero tú dices, se ve tan ridícula con eso que se puso. Y entonces comienzas a criticar y a juzgar lo que la otra persona tiene o las otras personas tienen, porque nosotras las mujeres somos muy dadas a criticar, pero también los hombres. Uno que otro a lo mejor, ¿verdad? ¿Qué juzgan o qué critican los hombres de los otros hombres? El que otro hombre tenga un mejor carro que el tuyo. Cuando tu vecino se compra un carro mejor que el tuyo y tú dices, ¿quién sabe cómo le haría para comprarlo? Porque con el sueldo que él gana, a lo mejor hasta se quiere comprar una casa blanca y no le alcanza, pero la tiene. Y entonces tú comienzas a juzgar y a criticar. Por ejemplo, ves llegar a un hombre con una musculatura así, con sus playeras hasta acá remangadas, ¿no? Porque se le ve el conejo y todo. Y tú como hombre dices, algo ha de estar haciendo, de seguro toma algo. Asteroides, ¿verdad? Por eso está así, porque pues no, y entonces tú comienzas a juzgar como hombre a ese hombre, y entonces nos damos cuenta que tanto hombres como mujeres pues lidiamos muchas veces con la envidia, y entonces dirías, no, si yo tuviera el dinero que él tiene, no, yo me vestiría mucho mejor. Si yo tuviera el dinero que ellos tienen, no, yo no viviría ahí, yo me hubiera comprado una casa quién sabe dónde. Y comienzas a juzgar no por lo que ellos tienen, sino porque hay envidia en tu corazón. Y te das cuenta que ese monstruo terrible, horrible, baboso, feo, está constantemente invadiendo tu vida. ¿Has visto esos comerciales que luego ponen que para la gripa y salen unos monstruos babosos, feos, horribles, y dices, ¡ay, qué asco! Pues ese tipo de monstruo comienza a tomar autoridad en nuestra vida cuando somos muy envidiosos. Pero la verdad es que hay algo de esa persona que te molesta y te afecta mucho porque tienes envidia. Pero el asunto es este. Mira, el asunto es que en realidad si decidieras escarbar en tu corazón un poquito, te darías cuenta que la razón por la que no te caen bien esas personas es por la envidia. Es por envidia. Y entonces te das cuenta que al estarlas juzgando solamente son un reflejo de lo que tú no eres. Cuando tú las juzgas es porque ellas son el reflejo de algo que tú no eres, por eso te caen mal, porque no tienes lo que ellos tienen y comienzas a desear lo que ellos tienen y desafortunadamente lo reflejas como si ellos fueran el problema y en realidad ellos no son el problema.
Porque el problema no es que ellas se vistan bien, el problema no es que él haga mucho ejercicio, el problema no es que él se compre un carro nuevo, el problema no es que ellos vivan en una mejor colonia o que tengan una mejor posición económica. El problema es que ellos están reflejando, tú te reflejas en ellos lo que tú quieres tener y que no puedes tener. Así que y te descubres siendo una persona muy, muy criticona. Por eso cada vez que ves a alguien dices, no le queda bien, se ve tan mal, qué mal habla, qué mal se comporta, se cree mucho por el esposo que tiene. Se cree mucho porque sus hijos todos sacan 10 en la escuela y entonces comienzas a juzgar y a juzgar y a juzgar y te vuelves la persona más criticona. Hay gente que se te acerca y ya no puedes conversar de otra cosa más que de criticar. Y buscas a la persona más allegada a ti para criticar a la otra persona y dices, oye, ven. Oye, ¿verdad? Mira, voltea discretamente a tu izquierda y te vas a encontrar una señora, una mujer que está así, ¿verdad que no se ve bien? Y la otra persona te dice, no, sí se ve bien. Ay, pues está bien. No, lo que pasa es que te cae mal. Y entonces siempre estás buscando a alguien que pueda respaldar lo que tú sientes. Entonces, cada vez que puedes, reflejas tu inconformidad hacia esa persona, porque la envidia no es más que la manifestación de algo que internamente estás queriendo, pero que no estás obteniendo. Eso es la envidia y por eso criticamos tanto, porque no tenemos lo que las otras personas tienen. Y entonces tratamos de enmascarar el tema de la envidia con el tema de la justicia. Y decimos, no es justo. ¿No te has hecho tú esta pregunta a veces y te la has contestado? No es justo. Si yo me porto tan bien, si yo asisto todos los domingos a la iglesia, yo no falto, yo sirvo todos los domingos, yo diezmo, yo coopero, yo llego temprano, no es justo que a mí Dios no me bendiga como bendice al que viene cada mes. O al que viene nada más cada vez que hay algo especial. Y tú dices, no es justo. No es justo que yo me la paso estudiando todo el trimestre y el burro que debería de ser burro, no es burro porque se va de parranda y llega al otro día, hace el examen y se saca 10. No es justo. Y entonces comienzas a ver tu problema a través de la justicia. Y no es justo que él tenga un buen auto, yo no es justo que ella tenga una mejor casa, yo no. Y entonces disfrazas tu problema con esa palabra, no es justo, no es justo. Y suponemos que nuestro problema es con la persona que tiene más que nosotros, o que es mejor que nosotros, o que sobresale más que nosotros. El problema no es con ellos. Entonces, el problema muchas veces es con nosotros mismos y la verdad no es que busquemos justicia. Lo que estamos pidiendo es que nosotros podamos tener más que la otra persona, porque si fuéramos justos, si quisiéramos hablar realmente de justicia, entonces ponte a pensar que no es justo que tú tengas 10 pares de zapatos y la otra persona con la que tú convives nada más tenga un par de zapatos. ¿Verdad que no es justo? No es justo que tú tengas una buena casa, techo donde dormir y que tú sabes que hay una persona que cada vez que llueve se le inunda su casa. ¿Verdad que no es justo? No es justo que tú te saques un 10 en la escuela y que sabes que tienes un compañero al que le cuesta, se esfuerza, pero le cuesta mucho trabajo memorizar, estudiar. No es justo cuando tú puedes compartir con él y decirle, sabes que yo te puedo ayudar a estudiar. No es justo. Entonces no pensemos en justicia cuando nosotros no somos justos con otras personas. Lo que pasa es que somos envidiosos y no queremos aceptar que otros tienen más que nosotros. Entonces, la realidad de todo esto es que no es justicia, sino que yo quiero más que la otra persona. La verdad es esta, no es que busquemos justicia, lo que queremos es tener lo mismo o un poquito más de lo que la otra persona
tiene, porque si no, entonces ya tendríamos que empezar a repartir muchos pares de zapatos, mucha ropa que no usamos y que otra persona necesita, ¿no? Pero a veces nosotros somos, no, quiero más, no, yo quiero eso, yo quiero esto otro, me gustaría esto, pero no porque te guste, sino porque no te quieres quedar atrás de las demás personas. Entonces, muchas veces creemos que si tuviéramos lo que queremos, se solucionaría el problema, pero no, porque no es así, porque la envidia no es un problema de circunstancias o de cosas externas, sino que es un problema de nuestro corazón. La envidia viene de adentro de nuestro corazón, de esa cámara secreta donde nadie entra, a veces ni tú, porque hasta te da miedo abrir la puerta de tu corazón y decir, wow, no sabía que era tan envidioso, tan envidiosa. Por eso esa introducción de la serie, de esos monstruos tan horribles, donde a veces nadie quiere entrar porque te espantan. A veces así está tu corazón. No lo puedes ni siquiera tocar porque sabes que adentro hay algo peligroso. Y sabes que la realidad es esta: la envidia no es un problema de circunstancias o de cosas externas, es un problema de tu corazón. Por eso te decía al principio, cierra tus ojos, piensa en la persona que más mal te cae y te vas a dar cuenta que le tienes envidia porque él tiene algo que tú no tienes y que quisieras tener. Entonces, muchas veces creemos que si tuviéramos lo que queremos se solucionaría el problema, pero no es así, porque la envidia no es un problema de circunstancias, sino es un problema de nuestro corazón. Y sabes que yo, al estar escuchando todas estas pláticas, me doy cuenta que nuestro corazón es un estuche de monerías. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Y te lo quiero simplificar un poquitito más. Vamos a hacer algo. Quiero preguntarles a quién le gustan los regalos. ¿A todos nos gustan los regalos o no? O dices, a mí no. A mí no. Voy a pedirle al primer hombre que se ponga de pie, que le gustan los regalos del lado de las sillas de mi derecha. Un hombre, el primer hombre que se ponga de pie y que quiera venir aquí al frente, tengo un regalo para él. El primer hombre que... Ven. Ya. El primero, como quieran ustedes, ¿no? Bueno, lo conozco a José Luis. Denle un aplauso a José Luis, él es valiente. Ahora voy a pedir a un hombre de aquí de la sección del centro, al primer hombre que quiera recibir un regalo. El primer hombre. No, ¿qué creen? En la primera reunión las mujeres pasaron rapidísimo, porque lo dimos a las mujeres. Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Emiliano, wow, como mi nieto. Y de este lado, el primer hombre que quiera venir con nosotros, el primer hombre. No hay mucha opción de este lado, ¿verdad? Así que, qué bueno, si quieres ponerte aquí junto a Emiliano, acá de este lado. ¿Cuál es tu nombre? Roberto. Entonces es José Luis, Roberto y Emiliano. Yo tengo un regalo para cada uno de ustedes. Para celebrar este día tan especial, y quiero darte a ti, Emiliano, este regalo, ¿sí? Quiero darle a Roberto este regalo y quiero darle a José Luis este regalo, así que les pueden dar un aplauso. ¿Qué les parecen sus regalos? ¿Ya los vieron? Bien. Bueno, cuando yo dije quiero darles un regalo, a lo mejor algunos de los hombres que estaban aquí dijeron, guay, ¿por qué no me paré primero, verdad? Sí, le hubiera hecho caso. Bueno, yo le di un regalo a cada uno de ellos y yo quiero decirte algo, quizás, puede ser que José Luis esté pensando, híjole, ¿por qué no me senté de este lado? Me hubiera tocado el mejor regalo. ¿Ya vieron lo que es? ¿No? A los hombres les encanta ese tipo de regalos, ¿no? Y a lo mejor Roberto también lo está pensando, bueno, por lo menos no me tocó el peine, ¿verdad? Por lo menos, ¿no? Así que ya la hice.
Y entonces comienza a haber un conflicto interno en nuestra mente, en nuestro corazón, y decir, ¿por qué no me tocó eso? Qué injusta, ¿no? Qué injusta, nos hubiera dado lo mismo, porque en el momento que ellos se sienten, puede ser que a lo mejor ya hasta ni ponen atención al tema, ¿verdad? Van a decir, no, me hubiera sentado en aquel lugar, no, porque por algo me dieron el peine, ¿verdad? y entonces nos damos cuenta que comienza a haber un problema en nuestro corazón. Y también los que están ahí sentados pueden pensar, qué injusto. Si está hablando de la envidia y ella puede ser la causante de que ellos, sin conocerse, puedan sentir envidia uno del otro porque no les tocó el mismo regalo. Pero sabes que el problema no es de José Luis con Emiliano, el problema no es de Emiliano con Roberto, el problema es conmigo porque yo les di el regalo, ¿no es cierto? Entonces muchas veces culpamos a él, es que él se sentó allá. Podemos culpar a Roberto, es que la pastora a lo mejor como no lo conoce muy bien, le dio un regalo inferior. Y comenzamos a pensar en ese tipo de cosas y no nos damos cuenta que esos pequeños comentarios que nos hacemos tienen que ver mucho con la envidia, ¿no es cierto? Pero el problema no es entre ellos, el problema es conmigo, porque yo les di a ellos los regalos, yo quise dárselos como yo quise, no como ellos me lo pidieron. Y muchas veces así es con Dios. Entonces, pues les agradezco mucho que se hayan aceptado pasar con nosotros, que estén contentos con sus regalos, pero no se vayan, porque Dios nunca es injusto. Dios siempre nos da lo mejor a cada uno de nosotros. Así que yo quiero darles el mismo regalo a usted, a Roberto, y el mismo regalo a José Luis. Pues pueden tomar su lugar, pueden sentarse. Bravo. Bueno, pues ¿saben qué? Esto tiene que ver mucho con nuestro corazón, porque Emiliano dice, bueno, y a mí nada más me tocó uno, y a Roberto le tocaron dos, y bueno, por lo menos a José Luis le tocó el peine, pero también le tocó el mismo. ¡Qué injusto! ¡Qué injusticia! ¿No? Y entonces podemos ahí pensar, él tiene más, yo tengo menos, a él le tocó el mejor, a mí esto. Entonces siempre batallamos con la injusticia, siempre, y batallamos con eso en nuestro corazón. Entonces todo esto que hicimos es para ir precisamente al centro del problema de nuestro corazón. El problema de este monstruo es que culpamos a Dios. Ellos pudieron estar pensando, no, entonces la culpa la tiene la pastora, ¿no? Entonces a veces así somos, culpamos a Dios y con quien tenemos el verdadero problema cuando tenemos envidia, aunque usted no lo crea, como yo tampoco lo creía, es directamente con Dios, porque la queja es esta: Dios, tú me debes. Dios, tú me debes haber dado lo que Él tiene. Dios, tú me debiste haber dado la inteligencia que Él tiene. Dios, tú debiste haberme dado el marido que ella tiene. Dios, tú debiste haberme dado los hijos que ellos tienen. Y entonces comenzamos a culpar a Dios por situaciones que hay en nuestro corazón. Entonces, y mientras tú y yo sigamos viviendo o viendo lo mucho que otros tienen o son y que nosotros no somos o no tenemos, y seguimos creyendo que ellos son el problema de nuestra situación, jamás dejaremos de sentir envidia cuando estamos pensando que la otra persona es la que tiene más que yo. Así que cuando se trata de la envidia, la frase es esta: Dios me debe algo. Dios me debe algo. Hace 8 días el pastor decía con respecto a la culpa, yo te debo. Y la manera en que yo podía renunciar a la culpa era confesando, pero en esta ocasión el monstruo de la envidia dice, todo esto es, cuando se trata de la envidia, la frase es: Dios me debe algo. Y tú y yo tenemos que reconocer que sí,
Muchas veces lo hemos hecho cuando sentimos que Dios nos debe algo. Ponte a pensar cuántas veces tú le has dicho a Dios esta frase y cómo es que Dios te ha respondido. En el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos acerca de la envidia y tú dices, ¿a poco? Pues sí. Por eso ahorita vamos a poner ahí en la pantalla un texto que hemos estado ocupando algunos de estos domingos, porque el apóstol Pablo, que fue el que escribió la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, dice ahí en una de sus cartas, el apóstol Pablo dice que él era un conocedor de la ley, él sabía muy bien mucho acerca del Antiguo Testamento, de los escritos, y entonces Pablo se da cuenta de cuál es la condición del ser humano, porque Pablo sabía muy bien cómo se había comportado Saúl contra David, sabía muy bien el problema que tuvieron Caín y Abel, sobre todo Caín, sabía muy bien el problema que habían pasado los hermanos de José al sentir envidia, y entonces el apóstol Pablo, me imagino, ¿verdad?, que al hacer esta recopilación de todos esos pasajes, entonces al comenzar a convivir con la diferente gente que se convertía al cristianismo, entonces Pablo se da cuenta que la gente tiene un problema directamente en su corazón y entonces escribe uno de los poemas más hermosos que nosotros podemos leer en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, y que muchas veces lo ocupamos para poder compartir el día de la amistad, el día del amor, pero el apóstol Pablo escribe esta carta a los Corintios. ¿Y por qué se la escribe? Pues precisamente porque él se da cuenta que la gente, que los gentiles que llegaban a conocer, a aceptar a Jesucristo y comenzaban a abrazar el cristianismo, aceptaban a Cristo en su corazón, pero había ciertas necesidades o ciertos monstruos viviendo dentro de estas personas, y por eso él escribe este pasaje tan increíble que dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita de la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe todo esto? Porque en la comunión de unos con otros nos damos cuenta que a veces ahí es a donde afloran todos estos tipos de monstruos terribles, y en las próximas 2 conferencias que vamos a estar dando en el mes de septiembre tú vas a poder escucharlas y darte cuenta si realmente estos 4 monstruos terribles están viviendo dentro de ti. Así que el apóstol Pablo por eso lo hizo. El que ama tiene paciencia en todo, siempre es amable, el que ama no es envidioso, porque cuando tú comienzas a confesarle a Dios que Él es tu problema, no la gente, entonces tú das oportunidad al tener una plática con Dios y al decirle: Dios, yo confieso que realmente mi problema no es mi vecino, mi problema no es mi compañero de la escuela, mi problema no es mi hermano que viene a la iglesia, mi problema no es mi vecino, mi problema no es mi jefe, mi problema eres tú, porque tú no me has dado lo que yo quiero. Pero ¿sabes qué? Que en la Biblia dice que Dios reparte como Él quiere. Él es soberano. Pero cuando tú comienzas a confesar lo que hay dentro de ti, entonces ese monstruo terrible de la envidia comienza a perder fuerza en ti, porque también comienzas a confesarle a Dios cuál es tu verdadero problema, y entonces Él comienzas a perder, el monstruo comienza a perder autoridad en tu vida. Ya no te deleitas cuando a la persona a la que tú le tienes envidia le va mal. Porque fíjate algo muy curioso, cuando tú le tienes envidia a alguien,
alguien que tiene un mejor carro y choca su carro, ¿tú qué haces? Ah, qué bueno, eso le pasa por presumido. Y te lo encuentras al vecino y te dice, ay, ¿qué crees? Vecino, ya no lo he visto con su coche. Tú sabes que chocó el carro, pero en ti hay algo ahí que quieres sacar, ¿no? Y entonces, vecino, ya no lo he visto con su carro. Y te dice tu vecino, no, vecino, ¿qué cree? Me lo chocaron. Ay, vecino, qué lástima. Pero por dentro estás, qué bueno, qué padre, que se lo merece por presumido, por chocante, ¿no? Y así reaccionamos con gusto cuando a la otra persona le va mal o cuando la otra persona no está bien y decimos qué bueno, se lo merece para que se le quite. Y entonces lo único que hacemos es agudizar más la envidia dentro de nosotros. Y cuando nosotros decidimos ir delante de Dios y confesar y decirle, Señor, yo soy envidioso. Yo soy una verdadera o un verdadero envidioso. Entonces Dios comienza a sanar tu corazón y cuando te encuentras en esta relación con Dios, entonces la envidia va a menguar y entonces vas a poder desarrollar relaciones saludables. Porque vas a poder ver a esa persona y decirle, oye, qué bien te ves. Pero porque ya tú diste el primer paso, tú ya confesaste que hay una envidia, ya confesaste que Dios es el problema, no la persona, y te das cuenta que Dios comienza a obrar en tu corazón. Y entonces ya dices, oye, qué bien te ves, oye, me gusta lo que traes puesto. Oye, me gustaría hacer esto, me gustaría que me enseñaras a hacer esto, porque estás reconociendo que la otra persona sabe o tiene más que tú. Entonces, para hacerlo muy práctico, yo te voy a dar 3 puntos que tú puedes llevar a cabo. Tres pasos para romper el poder de la envidia. 1, acepta esta verdad. Creo que Dios me debe algo. Si nunca lo habías pensado, pues es bueno que lo recapacites y digas, sí es cierto, Dios me debe algo, no la otra persona, es Dios el que me debe algo. Él o ella va a dejar de caerte mal porque tú estás poniendo en Dios todas aquellas cosas por las cuales esa persona pues te está cayendo mal y entonces ya no vas a celebrar que a la otra persona le vaya mal, que a la otra persona esté enferma, que la otra persona se le haya muerto a alguien, ya no, porque entonces Dios está tratando con tu corazón. El segundo consejo es confesar a alguien los celos que tienes. Y esto es muy importante, pero también es muy delicado. El pastor nos decía hace 8 días que cuando tú tengas que confesar algo, lo hagas con una persona que tenga realmente una relación bien con Dios, porque si tú vas y se lo cuentas a cualquier gente y le dices, ¿qué crees? Yo soy bien envidioso, en lugar de ayudarte, puede ser que te ayude a que puedas, a que no lo superes y entonces te conviertas en una persona más envidiosa, porque si no vas con la persona idónea, esa persona te va a decir, ay, yo también soy bien envidioso, pero no lo digas. ¿No es cierto? Entonces tienes que ir con alguien que te ayude. Y 3, celebra los logros de las personas de las que tienes envidia y hazlo de forma pública. Y esto es lo más interesante. Cuando tú comienzas a celebrar a la gente y tú dices, wow, qué bien te ves. ¡Wow! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué padre que traes ese nuevo carro! ¡Qué padre que tienes un buen negocio! Cuando tú comienzas a celebrar a la gente, no es que seas hipócrita, porque vas a decir, no, es que no lo siento. Pero cuando tú comienzas a hacerlo, te das cuenta que la envidia comienza a menguar y entonces comienzas a sentir paz en tu corazón, ¿no es cierto? Sigue estos 3 pasos que son muy sencillos. Quiero compartirte algo con lo que yo luché por un tiempo. No sabía, todavía la semana antepasada que yo sabía que iba a compartir este tema, no sabía qué ejemplo dar de mi vida. Pero, porque tú has de pensar que yo no he sido envidiosa, ¿verdad? Pero fui envidiosa mucho tiempo en mi vida. Hace unos meses me contactó un hombre en Face para que yo lo admitiera como amigo, como persona, y yo dije que no, porque era un hombre.
Pero con el paso de los días él me insistía y yo decía que no. Pero cuando él puso su segundo apellido, yo lo reconocí y dije, este es uno de mis amigos, desde que yo era niña en la iglesia a la que asistía. Y cuando yo lo acepté, él comenzó a enviarme imágenes de la iglesia donde crecimos los dos. Y yo dije, cuánto tiempo dije que no, y me he estado enviando imágenes de la iglesia y actividades, y entonces yo le pongo me gusta. Entonces la semana pasada, él me envió un concierto que hubo en esa iglesia donde yo crecí y donde el coro era un coro increíblemente hermoso con sus togas y todo. Y entonces eso que yo vi, lo pude compartir con algunas personas, trajo a mi mente algo que realmente me hizo recapacitar mucho y sobre todo en este tema. Porque yo tengo 8 hermanos, 2 ya partieron con el Señor, pero 2 de mis hermanas, fuimos 6 mujeres, 2 hombres, 2 de mis hermanas cantaban en ese coro, una era soprano y la otra era contralto, y las 2 cantaban muy bien. Yo no tuve esa voz que ellas tienen. Y entonces los días del ensayo del coro, yo me sentaba en una de las bancas de la iglesia para esperar a mis hermanas o para oírlas cantar. Y un día el profesor del coro me vio, nos conocía muy bien, se acercó a mí y me dijo, Amelia, ¿qué hace ahí? Y le dije, pues espero a mis hermanas. Y me dice, ¿y por qué usted no está en el coro? Y le dije, pues porque no tengo voz para cantar. Y me dijo, a ver, véngase conmigo. Y me llevó ahí al órgano y me empezó a tocar las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y me dijo, a ver, cántelas. Y pues nerviosa y no sabiendo cantar, pues no lo pude hacer. Entonces, pero él vio que mis ojos se llenaron de lágrimas y me dijo, voy a hacer algo por usted, Amelia. ¿Usted quiere cantar? Y le dije, sí quiero cantar. Bueno, pues yo le voy a dejar una tarea, la va a hacer en su casa, y yo pues todos los días en mi casa me ponía ahí disque a solfear, ¿no? Y pero el día que llegaban los días de los ensayos del coro, yo ya estaba ahí sentada en la banca en medio de 2 buenas contraltos, una de ellas mi hermana la mayor. Y cuando se trataba de cantar, el director se acercaba y se hacía así y me decía, Amelia, usted cante quedito. Entonces imagínate lo que yo sentía. Llegaba el día del concierto de Resurrección y de Navidad y mis hermanas eran solistas, una era contralto y la otra era soprano. Y ese día del concierto ensayábamos con una orquesta. Muchas veces se llegó a dirigir el concierto con la Orquesta Filarmónica de Bellas Artes, así que imagínense, y yo ahí parada cantando bien quedito, ¿verdad? Y mis hermanas solistas, y yo le decía a Dios, ¿por qué yo no tengo la voz que ellas tienen? Dios, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no canto como Aurora? ¿Por qué yo no canto como Marta? ¿Por qué yo tengo que cantar quedito? Y siempre mi queja era con Dios. Tengo un hermano mayor que él se sentaba al piano y tocaba el piano. Y yo decía, ¿por qué yo no tengo ni la habilidad del piano? Y mi queja siempre era con Dios, ¿por qué Dios yo no tengo y mis hermanos sí? Un día muere alguien muy famoso e invitan al coro a cantar en el funeral. Fueron muchas personalidades del ambiente político y yo no fui invitada. Mis hermanas sí, pero yo no, porque yo tenía que cantar quedito. Y en un funeral donde no iba a haber acústica, entonces me quedé en mi casa muy triste. Llegó la noche, llegaron mis hermanas muy contentas y dijeron, no, qué bárbaro, hubieran visto la casa donde fuimos allí en las lomas de Chapultepec, estaba fulano, sutano, y nos empezaron a decir cuántos políticos había en ese entierro o velorio más bien, y el coro cantando. Y entonces cuando llegan dicen, pero lo más increíble es que nos dieron al coro, a cada participante, un donativo. Sacaron su sobre y el donativo no eran 100 pesos, no eran 300 pesos, no eran 500 pesos. Era un político familiar de un político muy reconocido, y a cada persona del coro yo calculo que en nuestra moneda actual le han de haber dado unos 3,000, 5,000 pesos a cada miembro del coro. Y sabes que me dio una envidia
santa, una envidia, y yo me puse a llorar y le volví a decir a Dios, ¿por qué ella sí y yo no? Y todo esto fue por muchos años que yo guardé esto, ¿por qué ella sí y yo no? Y cuando había momentos en que no teníamos quien cantar en la iglesia, yo le decía a Dios, si tú me hubieras dado una voz, no tendríamos que andar buscando quien cantar en la iglesia, yo podría cantar, pero Dios no me dio una voz. Pasa el tiempo y se enferma mi hermana, la soprano, se enferma y la tienen que operar de urgencia porque le salió una bola en su garganta y le detectaron cáncer en su tiroides. Cuando nosotros supimos esto, yo creo que a la que más le pegó fue a mí, porque yo envidiaba la voz de mi hermana. Cuando la operaron, el médico dijo a mi cuñado y a mi mamá, tengo una mala noticia. Una buena es que pudimos erradicar el cáncer lo más que pudimos, pero la mala noticia es que quizás Aurora ya no va a volver a poder ni hablar. Cuando yo escuché esto, mi mamá nos habló por teléfono, yo estaba cuidando a sus 2 niñas, que son de la edad de mis hijas, y cuando mi mamá nos dijo esto, créanme que me pegó tan fuerte, porque yo había envidiado la voz de mi hermana. Por años y años envidié a mi hermana. Y cuando nos dijeron a lo mejor ya no iba a hablar, ahí sentí que Dios me dio un golpe tan fuerte a mí, porque yo amo mucho a mi hermana Aurora. Pasaron los minutos, comenzó a recuperarse, todos nos pusimos a orar por ella en el hospital, en la casa, los amigos. Como a las 7 de la noche ella comienza a abrir sus ojos y lo primero que dice es, Chuchito, estoy bien. Dios le devolvió la voz para hablar, pero ya no para cantar. Y ahí Dios trató mucho con mi corazón. Darme cuenta que la envidia te puede llevar a cosas desastrosas en tu vida, a ser amargada, a desearle mal a la gente. Y cuando a mí me dijeron, quizás tu hermana no vuelva a hablar, hagan de cuenta que yo sentí como si Dios me hubiera dicho, tú deseaste muchas veces que Aurora no cantara. Y ella ya no va a volver a cantar, pero no me gocé de que mi hermana no cantara, al contrario, aprendí que la envidia no es buena. La envidia te envenena tu corazón porque deseas lo que otros tienen, que a lo mejor Dios no te quiere dar. Y en lugar de hacer eso, comienza a bendecir y comienza a darle gracias a Dios. Por eso el monstruo de la envidia es Dios me debe, y lo podemos erradicar tomando este hábito, haciendo este hábito en nosotros de celebrar lo que otros tienen. Cuando vayas a una casa, di qué padre casa tiene. Cuando veas a otro con algo que tú no tienes, di qué bien te ves. Cuando veas que otra persona tiene un esposo ejemplar, dile, qué bárbara, te sacaste la lotería con tu esposo, con tu esposa, pero no envidies lo que otros tienen, porque puede traer amargura a tu corazón. Y sabes que hay familias que se han deshecho, familias que se han desintegrado por la envidia, porque no a todos les heredaron lo mismo. Envidias entre hermanos porque uno tiene más que otro. Y entonces te das cuenta que la envidia mata y destruye tu corazón. Así que yo te invito a que pongas en práctica estos 3 puntos importantes. Acepta esta verdad. Creo que Dios me debe algo. Confiésale a alguien que hay celos en tu corazón, envidias, y celebra junto con otras personas lo que otros tienen. Y yo te puedo asegurar que Dios va a comenzar a sanar y a sanar tu corazón, porque este monstruo de la envidia es muy sutil, porque no lo podemos compartir con otras personas. Así que yo te invito en esta mañana a que hagamos una oración, puedas traer a tu mente, a tu corazón, a aquellas personas que no te caen bien y puedas identificarlas como personas a las cuales quizás tú les tengas envidia. Así que yo te invito a que hagamos una oración.
Y quiero despedir a las personas que cada 8 días nos siguen a través de Face. Les invitamos también a que pongan en práctica estos 3 puntos importantes y puedan deshacerse de ese monstruo tan terrible que es la envidia. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Qué gran mensaje tuvimos el día de hoy. Nosotros como iglesia queremos que tengas una mejor relación con Jesucristo. Recuerda que puedes seguir nuestra transmisión en vivo todos los domingos a través de Facebook Live. Te esperamos.